La GTX 1080 fue una de las tarjetas gráficas más populares de Nvidia cuando salió en 2016. Su rendimiento hoy en día equivale a una RTX 2060, pero si andas en la búsqueda de una gráfica potente y económica, debes quedarte para ver si puede ser relevante o mejor pasamos a la siguiente generación. Y antes de comenzar, vayamos por lo básico. Lo que en un comienzo sería una gráfica para jugar a 4K, y no lo digo yo, sino un artículo de Chacata hace ya bastante tiempo. En serio, pero lo que te debe sorprender es que hoy en día la tengamos que usar para jugar en 1080p. Salida el 27 de mayo del año 2016 con un precio oficial de $600, en su momento era de las gráficas más potentes a nivel de rasterizado bruto y duro, que poco a poco fue quedando atrás y lo descubriremos poco a poco. El chip de esta gráfica es el GP104 de la arquitectura Pascal y siendo fabricado en un proceso de fabricación de 16 nanómetros por la empresa TSMC. Así que sigamos adelante. Rápido y el grano, baby. 2560 núcleos CUDA, 64 unidades de rasterizado o ROPS, frecuencias entre 1607 MHz y un bus que alcanza los 1733 MHz, 8 GB de memoria VRAM, un tipo de memoria GDDR5X, bus de 256 bits, ancho de banda en 320 con 3 GB por segundo. PCI Express 3.0 de 16 líneas, tiene un TDP de 180 watts. ¡Diablos, señorita! Linda pero tragona. La fuente recomendada es de 450 watts, pero ya saben, siempre hablo de que sería bueno una fuente con 650 watts para que no haya problemas de cara a una actualización a futuro. ¡Qué buen servicio! No lo digas aún, aguanta que vamos a lo más complejo, y eso es... Lo complicado aquí es fácil de decir, pero bueno, es una gráfica con más de 8 años de su salida y camino a su 9º año. Olvide que haya gráficas nuevas en el mercado. Es más, te he estado mostrando Amazon y más allá de ver precios random y tener la 1080 Ti, la cual ya le dedicamos un video, deberías irlo a ver después de este. Pues retomando, como te digo, literalmente no hay, y si llegas a ver, déjame saber en comentarios. Pero, ¿y qué hay de eBay? Vayamos cambiando porque de primera intención es muy buena sorpresa. $130, aunque ojo, envío gratis y es de Israel. El precio no es malo, así que tengamos eso en cuenta para continuar. Si bien he estado revisando por un tiempo, aquí está rondando los $100-150. ¿Nani? De verdad, hermano, estás viendo poco a poco, pero he dejado dos más que tienes que ver. Imagínate, $120 esta de Gigabyte, también con envío gratis, no viene con caja y te lo hace saber. Piénsalo, de que es un precio que sorprende hasta para mí, pero todo depende de su rendimiento a ver, y eso lo sabrás en breve. Pero tengo una mejor aún, y es $100. ¡Oh, por Dios! No te vuelvas loco, espera que te diga, es la versión Dell. Eso sí, el envío te sale sobre los $14 y eso te debe dar una perspectiva. Volvemos hasta Venezuela para reír. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Ya lo verás si me dices, pues. $360 por una 1080 Ti. A ver, ¿qué pasó? Saben, alguien se puso a comer de las verdes y no le cayó bien. Pero claro, verás varias 1080 Ti en $120, pero no me fío demasiado, ¿saben? Mientras que la única que vi de la 1080 fue esta a $200. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Pues luego se podrían burlar, porque después de ver esto, tenemos que ir a ver si su rendimiento le hace valer la inversión. Esta es la primera vez que haré esto. Yo personalmente tengo esta gráfica aquí conmigo y lo que verán es mi experiencia con ella, así que vayamos a repasar el combo CPU más GPU. Luego de eso, vamos con lo siguiente, así que presta atención. Primero vamos a comparar con la RTX 2060 para determinar en qué punto estamos. Segundo, contra la RX 580, que es la famosa gráfica del pueblo. Tercero, vamos a ir revisando contra la RX 6600 y la RTX 4060. Sabiendo eso, pues aquí tenemos a la GTX 1080 que combinamos en conjunto un Xeon E5 2650B4 y 16 GB de RAM DDR4. Una vez que sabemos esto, vayamos con las pruebas en juego. Primero, el más ligero y poco a poco hasta el más exigente. Comenzamos con dos juegos de Rockstar. Primero, Red Dead Redemption. Gráficos al máximo posible, resolución de 1080p. Veremos cómo nos mantenemos casi siempre por encima de los 60 FPS. Una media de 65 para ser exactos. Pero, para ser sinceros, aquí no estamos exigiendo en nada la GPU. Ahora, el caso de GTA V es totalmente diferente, porque veremos cómo superamos fácilmente aquí los 100 FPS con gráficos al máximo y bueno, donde ¿qué más se puede pedir? Pero bueno, si bien baja sobre los 85 FPS en la ciudad, no es nada del otro mundo. Por cierto, próximamente haré un live recorriendo la autopista en el GTA V, déjame un like o comenta tu opinión para saber si te gusta la idea. Perfecto, vamos con un juego de Square Enix como Sleeping Dogs. Gráficos al máximo, aquí la primera parte del juego veremos una media de 85 FPS, donde no hay demasiado para decir
decir, pero déjame saber en comentarios si lo había jugado alguna vez. Perfecto, vamos a 2 títulos competitivos y luego a 3 títulos AAA. Primero, Fórmula 1 2022. Aquí estableciendo los gráficos en alto, que es la misma configuración que tenía en la 580, veremos cómo ya es una pasada, 100 FPS sin estar sufriendo. ¡Sí! Una media que si bien sube y baja en el benchmark, veremos que se ve muy bien, aunque ¿saben algo? Me han dicho que este juego no es de los mejores. Déjame saber tu opinión si lo has llegado a jugar. Vamos con Call of Duty Warzone. Ya con meses de conocimiento y más práctica, veremos que la media es de 90 FPS con gráficos competitivos, aunque no se me ha dado saber cómo preparar este juego. La media es muy buena, cualquier cosa. Aquí te dejo para que veas mi configuración y seas tú mismo quien me deje saber si te parece buena o si la vas a usar. Pasamos a otro título frenético como Guerra Mundial Z. Gráficos al máximo, veremos una media de 84 FPS en este comienzo, donde no hay ninguna queja para este título que suele ser muy frenético. Es más, en la parte del final del capítulo, habiendo activado el FSR en modo calidad, subimos hasta los 97 FPS. ¿Qué mamada? Tú me dejarás saber tu opinión si lo deseas en comentarios, por lo que es mejor de que bajemos un poco el frenetismo. A mí se me hace que eres marica. Si lo fuera, ¿qué, Nelson? ¿Qué pasa? Respeto, niño. Continuamos. Silent Hill 2 Remake. 1080p, gráficos en bajo, es una media de 45-47 FPS. Si bien no soy fanático de cómo luce en esta calidad, creo que está muy bien previo a la cinemática. Aunque, ¿sabes algo? Apliqué un custom a este juego con la configuración que te dejo en pantalla y no se ve para nada mal. Media de 48 FPS me hace pensar que está bien, aunque si bien no lo notas en pantalla, sentí algo raro en el juego, no sé. Leeré sus experiencias con este título aquí abajo en comentarios. Cierro este pedazo con Ghost of Tsushima. Primero, todo en bajo, sin utilizar ninguna tecnología como FSR en este punto. Apenas estaba comenzando el juego en ese tiempo y ver la media de 48 FPS así es muy buena, ¿sabes? Es más, este juego está muy bien optimizado, siendo sincero. Y si no me crees, mira la pantalla porque te voy a mostrar la configuración custom que utilizo personalmente, texturas y detalles al máximo, el resto se mantienen en bajo y pasamos a 38 FPS de media, con lo que mejoramos primero calidad visual un montón. Es más, así me estoy pasando el juego y se ve demasiado bien para mi gusto. Pero, y si quieres los 60 FPS, solo debes activar el FSR 3 en modo calidad y sumarle la generación de cuadro, para que veas cómo ahora te montas sobre los 90 FPS de media. Te había avisado y mírate, si bien no hay mucha acción, recuerda que los 90 FPS con una gráfica, que en breve te diré mi conclusión, es increíble. Porque para pasar y entender esa conclusión, además saber si su precio va acorde con el mercado, debemos compararla ahora mismo. Por lo tanto, continuamos el viaje. ¿Será verdad? ¿Ah? Pues hermano, la RTX 2060 y la GTX 1080 rinden lo mismo. Sígueme y veamos por qué te vas a sorprender. Gracias a Orin Hardware veremos como al menos en A Plague Tale, gráficos en Ultra, la 2060 serán 42 FPS ante los 39 de la 1080. Caso de God of War, la paridad es igual, porque esos 2 FPS serían casi imperceptibles. Un caso donde la 1080 supera la 2060 es en The Witcher 3. Todo en alto, 4 FPS más para la de 2016. Cosa pequeña, pero si te pones a revisar, por ejemplo, en cierta medida la 2060 suele ser mejor por el hecho de tener núcleos para Ray Tracing. O mejor dicho, la GTX 1080 es una RTX 2060 pero sin núcleos para el Ray Tracing. Si opinan lo mismo, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Voy a leer todo lo que vayan a escribir. Cerraré con Red Dead Redemption 2, donde la diferencia es de 10 FPS. ¿Qué? En serio, pero recuerda que las RTX son de arquitectura más nueva, pero de igual manera leeré lo que tengan para decir. Pasamos a ver otra perspectiva. Vamos a lo que sería poner una perspectiva entre la 1080 y la 580. Recuerda, estas dos gráficas no son competencia directa y si ves a la pantalla te das cuenta por qué. En Forza Horizon 5 con gráficos en alto, 1080p, veremos cómo se pasa de unos 56 FPS hasta unos bárbaros 85 FPS. ¿Acaso no lo viste venir? Relájate, que apenas estamos comenzando. Seguimos. Otro título más que es muy mainstream, GTA V. Pasamos de 110 FPS hasta una media de 155 FPS. Y aquí es donde te recuerdo que los enlaces de cada benchmark están en la descripción de este video. Además, si te preguntas por qué no hacer las comparaciones por mi cuenta, ¿qué tal si me dejas un like? Al llegar a 250 me quedo con la 580 y le hacemos nosotros mismos las comparaciones. Vámonos con otro juego de Rockstar, Red Dead Redemption 2, gráficos al máximo. Veremos cómo la fluidez mejora demasiado y no es por nada. Tenemos una media de 40 FPS en la gráfica del pueblo, pero nos subimos sobre los 56 FPS cuando jugamos con la 1080. Así que recuerda, un juego más y pasamos con gráficas más actuales. Cyberpunk, donde es fácil poner el ojo. Gráficos al máximo, la 580 es una media de 49 FPS, pero la 1080 suele ser mejor llegando
hasta los 76 FPS. Por lo que tú me dices en comentarios tu opinión, $120 son bien invertidos, los estaré leyendo. Repetimos con la comparativa. Odin Hardware realizó estas pruebas este mismo año, así que vayamos al grano. Recuerda que todos los enlaces están en la descripción. A Plague Tale con gráficos en ultra, si bien veremos que la paridad es grata, hay un tema, y mira ese low, es probable que verás a una 6600 siendo menos estable para correr este título. Caso, ¿qué no ocurre en Cyberpunk? Pues aquí los gráficos en medio, la diferencia es de 20 FPS. ¿Qué esperabas pues? Es una gráfica más nueva, pero aún así, bueno, ambas te dan una experiencia muy buena. Forza Horizon 5, gráficos en alto, aquí pasarás de unos 93 FPS de media para llegar a los 154 FPS, lo cual estamos viendo cómo el tiempo hace de las suyas con esta gráfica, haciendo que se quede un poco atrás, poco a poco. Es más, hay títulos como en The Witcher 3, donde es de las pocas veces que la 1080 se hace mejor a una RX 6600. Con eso llegamos hasta esta parte, deberías dejar tu like si has llegado hasta aquí. Vayamos a la siguiente comparativa. Primera vez que hago esta comparación así en este tipo de análisis, pero señores, quienes han estado atentos a las publicaciones saben que ya la 4060 es la gráfica número 1 de Steam. Vayamos a títulos como siempre y aprovechamos que Odin Hardware también hizo esta comparación hace poco. A Plague Tale, todo en ultra, veremos una diferencia de 14 FPS, la cual se entiende en este tipo de juegos pesados realmente. God of War es prácticamente una paliza brutal. Imposible. Y no te hagas el ciego, es prácticamente el doble de rendimiento. ¿Cómo se explica que pasas de 47 FPS a 102 FPS? Dime en comentarios. Mismo caso el de Alan Wake 2, pero ojo, recuerda que la 1080 no cuenta con mesh shaders y si bien hay un parche que mejora su experiencia, ya te das cuenta lo difícil que es correr este juego. Bueno, ahora, con The Last of Us sucede que hay una diferencia muy corta, pero en donde ambas tienen el mismo problema, que es la estabilidad. Caso opuesto al de Forza Horizon 5, donde la diferencia es casi el doble. Wow. Sí pues, pero ¿cómo se niega que la RTX 4060 sea mejor a una GTX 1080? Con esto debemos pasar a responder la pregunta, y créeme, si ya te sorprendió, ahora te vas a caer de la silla. Ha sido un largo viaje, ¿verdad? Pues dame un breve momento para responder a la pregunta. ¿Vale la pena? Y mira, déjame que te diga una cosa principalmente. Tengo en mis manos una gráfica que a nivel de potencia es muy buena. Diría que estando a nivel de una RTX 2060 nos situamos muy bien para un futuro, pero hay un problema. No valió verga, no estás viendo, pues. Para nada, pero creo que si has estado atento, allí está el problema. ¿Te acuerdas de lo que te dije? La GTX 1080 es una RTX 2060 pero sin núcleo para el Ray Tracing. Justamente eso es lo que sucede y pasa el famoso Ray Tracing. ¿Te acuerdas que títulos como Indiana Jones o Avatar Frontiers of Pandora ya venían con RT incorporado en su motor gráfico? Bueno, eso es justo lo que le pasa a Factura, porque a como está evolucionando el mundo del gaming, es más enfocado en las tecnologías. Segundo, no tiene capacidad de usar DLSS, ya que es una gráfica GTX de hace prácticamente 9 años atrás. Pero dentro de todo eso, es que la respuesta puede ser tanto un rotundo sí como un no muy complejo. Explico. Yo le recomiendo sí o sí a un precio menor a $150 y teniendo en cuenta que la RTX 2060 esté muchísimo más cara. Ejemplo práctico para que lo puedas entender. Ves en el mercado una GTX 1080 sobre los $150, pero una RTX 2060 sobre los $200. En ese caso, yo me iría por la 1080 y sé que pierdo capacidad de actualización, pero puedo tener el mismo rendimiento en gaming gastando menos. Pero, ¿qué pasaría si la RTX 2060 estuviera sobre los $180? Allí la cosa cambiaría y procuraría ir por una 2060. Créeme, es difícil decir que no sería buena cuando la has visto. Poder de rasterizado puro y duro, posibilidad de tener una vida extra con FSR3, ¿qué más? ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! De pana, pero yo te soy sincero, esta gráfica me ha dado un salto de calidad grande, pero no la recomiendo solo porque sea mía, sino porque hay mucha gente que no está tan interesada en jugar títulos actuales. Pero hey, hay mucha tela que cortar en ese punto. Si es así, si quieres que te muestre más de esta gráfica, hazlo saber en comentarios. Yo que tú me voy asomando desde ya. Agradecido por estar conmigo, y si tienes dudas, aquí te dejo el análisis que le hicimos a la hermana mayor de esta, próximamente a la 1070, que es la única de esta generación, así que nos estaremos viendo por aquel lado.